Muy bien, entonces en esta hora vamos a estudiar lo que son las consecuencias del pecado. Nunca Satanás, cuando presenta la oferta del pecado, presenta el otro lado de la moneda. No ve, o más bien no hace ver al ser humano el sufrimiento, el dolor que éste va a llegar a tener. La pregunta que muchos se han hecho y es por qué Satanás está tan interesado en que el ser humano peque. En síntesis podemos decir, entre otras razones, es que lo que más aborrece Satanás en la vida del ser humano es la imagen y la semejanza de Dios. Cuando él pecó, él perdió esa imagen y esa semejanza. Pero usted y yo damos gracias a Dios, que Dios en su infinita misericordia nos ha dado del soplo de Él, que ese soplo se conoce como el espíritu humano en cada uno de nosotros. Aunque hoy en día el espíritu humano está, llamémosle así, ensombrecido, no como en el momento cuando Adán fue creado, sino que después de su caída el espíritu humano comenzó a decaer, a ensombrecerse, y está en su mínima expresión, pero ahí está todavía la imagen de Dios. Y usted se pregunta, ¿y por qué Satanás me ataca tanto? ¿Y por qué me quiere llevar al infierno? Porque causándole a usted la condenación, causa dolor al corazón de Dios. Nos damos cuenta cuál es la intención de Él. Él aborrece tanto a Dios y va a buscar de qué manera llevarse la mayor cantidad de personas al infierno, porque y aunque Él sabe que va para ese lugar, lo que quiere es causarle cada vez más dolor al corazón de Dios. Es por eso que cuando empezamos a estudiar lo que son las consecuencias del pecado, algunos no pueden observar más allá de lo que simplemente presenta la oferta del pecado. Por eso vamos a hablar en esta hora sobre algunas características de ese pecado. En primer lugar, quiero decirles que el pecado es tanto un estado como también es un acto. Cuando se habla de un estado es porque nosotros nacimos en pecado. Cuando Adán pecó, no solamente como individuo, sino que él pecó como padre representando a la raza humana. Por tanto, cuando él pecó como representante de la raza humana, entonces la raza humana pecó en el momento que Adán pecó. Entonces es por eso que en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿cuándo es que todos pecaron? Cuando pecó el representante de la raza humana, es decir, Adán, porque toda la raza estaba en Adán, como dice en la Escritura, en los lomos, ¿no?, de Adán. Entonces, en ese caso, cuando él peca no solamente como individuo, sino como representando a toda la raza. Entonces, por eso dice aquí la Biblia claramente, por cuanto todos pecaron. Por eso que el pecado es un estado. Y ese estado es algo que nosotros debemos de verlo desde una perspectiva muy, clara, porque usted y yo nacimos en esa condición. Algunas personas dicen que no son pecadores, pero quiero decirle que es pecador porque nació en pecado. Es que yo no le he hecho mal a nadie, yo no he ofendido a nadie, no he pecado, no he hecho nada, pero la verdad que lo que vemos es, a la luz de la palabra, que el ser humano nace en pecado, es lo que se conoce como el pecado original. Por eso que en el versículo 18 de Romanos 5 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, fíjense bien, por la desobediencia de uno los muchos, es decir, la raza humana fue constituida como pecadores, así también por la obediencia de uno, refiriéndose a Cristo, nuestro Salvador, los muchos serán constituidos justos. Entonces, por eso que el pecado es un estado, nacemos así. Entonces, claro, por eso que
los niños, a ellos no se les enseña a hacer lo malo porque ellos ya traen en su ADN espiritual el hacer lo malo. Hay que enseñarles a hacer lo bueno. Y el momento que un niño, por ejemplo, ejerce su voluntad sobre la inclinación que ella trae hacia el pecado, entonces él ahí en ese momento viola la ley de Dios. No sabemos en qué edad exactamente ocurre eso. Para algunos que son muy despiertos puede suceder a los 5, 6, 7 años. Así que, por favor, cuando veamos a un niño, no lo veamos como un angelito. Ahí está la vieja naturaleza, ahí está el pecado original. Esos niños hay que llevarlos a los pies de Cristo porque, hermano, si no los llevamos a los pies de Cristo, se van a condenar, claro. Mientras ellos no hayan actuado libremente en cuanto a, digamos, a ser impulsados a pecar voluntariamente, claro, en ese momento se cumple lo que dice la Biblia, que de los tales es el reino de los cielos. Así que cuando un bebé muere, va a la presencia de Dios. Así que no se preocupe por eso, ¿no? Pero si ya un niño, ya no sabemos a qué edad, puede ser a los 3, los 4, los 5, los 6, dependiendo en el momento que cada uno ejerce su voluntad. Pero también el pecado es una acción. Entonces es una acción voluntaria, es decir, que ya es algo que la persona hace, digamos, violando la ley de Dios. Por tal razón, entonces el pecado no solamente es un estado en el cual he nacido, pero también es un acto en el cual voluntariamente lo hago. Ahora, las formas de pecar, entre otras, está lo que se conoce como los pecados de omisión y también los pecados de comisión. Cuando se habla de los pecados de omisión, entonces aquí prácticamente es lo que dice la Biblia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vemos en este caso, Adán podía y Eva actuar hacia la voluntad de Dios, pero omitieron eso, y esa omisión desde ya es un pecado. El no acercarse en este sentido al árbol de la vida, porque era lo bueno. No hicieron eso, entonces hubo ese pecado de, llamémosle así, de omisión. Por eso es que nosotros debemos de comprender que hay cosas en nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos de amar al prójimo. Si yo no amo al prójimo sabiendo que debo de hacerlo, ya me es pecado. La Biblia dice que nosotros los hombres debemos de amar a nuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia. Así que yo no sé cuántos pecadores vemos aquí, porque no estamos amando a la esposa como Cristo. Entonces, una meta tremenda, ¿no? Pero también puede ser, por ejemplo, sabemos que una persona tiene una necesidad, ¿no? Y no actuamos hacia, digamos, a esa persona con una bondad. Por ejemplo, darle algo que necesita. Tiene hambre, pero yo no lo hago. Eso ya es un pecado de omisión. Entonces, eso ya está afectando mi relación con Dios y mi propia persona. Como también lo que son los pecados de comisión. Es decir, cuando uno ya lo hace con conocimiento de causa. Entonces, si entendemos estas dos formas de pecar, hagamos un análisis para nuestra vida. ¿Qué tan claro está eso para mí? Algunas veces nos decimos, ¿por qué yo no percibo, no siento la presencia de Dios? ¿Qué tipo de barrera hay entre Dios y yo? Yo ya le pedí perdón a Dios, ya le confesé mis pecados, pero a lo mejor hay algunos pecados de omisión. Por ejemplo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pero no lo estamos haciendo. Entonces, el descuido hacia los padres, la negligencia a lo que Dios me manda hacer, esas cosas, por supuesto, no son pecados. Entonces, esto yo debo de verlo como tal porque eso es un obstáculo. Ya no se diga aquellos que los cuales estamos conscientes, lo hacemos con deliberalidad y eso nos afecta en nuestra vida. Eso y se interpone una barrera entre Dios y nosotros. Ahora, el carácter del pecado, cuando hablamos de las características del pecado, podemos hablar del carácter en sí mismo del pecado. Hay dos cosas importantes. En primer lugar, el carácter formal, es decir, es en sí mismo, es desobediencia. Y cuando se habla de desobediencia, Adán y Eva pecaron no por, digamos, desconocimiento, porque lo tenían, Dios se los había declarado. Ellos pecaron con rebeldía, es decir, desobediencia, conociendo la ley, la voluntad de Dios, entonces arremetieron en contra de esa voluntad.
Entonces, podemos decir que cuando se habla de Génesis, sencillamente estamos viendo aquí en el capítulo 3, es la historia de una elección, pero es una elección de rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el hombre fue impulsado hacia una acción, pero también era libre en su elección, pero no era libre de renunciar a la elección. Dios puso el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Entonces Dios le da libertad, pero esa libertad tenían que ejercerla, es decir, ese libre albedrío. Por tal razón, hermanos, nosotros no podemos decir que no hemos ofendido a Dios, porque si yo no elijo lo bueno, si yo no elijo lo correcto, la voluntad de Dios, y escojo mi propio camino, automáticamente yo estoy ofendiendo a Dios, aunque materialmente o digamos como un pecado de comisión, yo no estoy actuando en contra de esa voluntad. Entonces, por eso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el libre albedrío. Entonces, hoy en día es lo mismo. Tenemos el mismo árbol de la vida y el árbol del bien y del mal en nuestro caminar. Todos sabemos lo que Dios ha dicho, lo que es bueno, y también nos ha declarado lo que a Él no le agrada. Y yo tengo que elegir entre lo bueno o lo malo. Jean-Paul Sartre dijo: la libertad es la libertad de elegir, pero no la libertad de no elegir. Así que, por eso que la salvación, en esa bondad de Dios para el ser humano, implica la elección, nuestra voluntad. El libre albedrío tiene que actuar. Lo vemos a lo largo de los evangelios. Muchas personas, entre ellos estaban los fariseos y estaba, pues, por supuesto, otras personas del pueblo, pero los fariseos eligieron no creer en Jesús, rechazaron a Cristo con conocimiento de causa. Pero ellos eligieron esa parte, pero por otro lado vemos otra cantidad de personas que sí eligieron a través de la fe en cuanto a la persona de Cristo, que era el Mesías. En el caso de ellos vemos a Lázaro. En vida escogió libremente por la fe a Cristo Jesús, de tal manera que Jesús le dijo a Marta después que éste había muerto: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que le está diciendo es como tu hermano Lázaro murió con la fe, que yo era el Cristo, que era el Salvador de él. Así que no te preocupes, él no está muerto, él está vivo. Así que lo demostró diciéndole a este hombre: sal fuera, y sale. Ahora, vemos entonces que en el carácter formal del pecado existe un libre albedrío que se transforma en una desobediencia. Y esta libertad era y es indispensable para los valores morales y la vida personal. Nosotros debemos de actuar siempre con toda transparencia, con libertad, con nuestro libre albedrío. Dios no anda buscando personas que le sigan por temor, sino que le sigan por voluntad. Dios no quiere robots, quiere personas que le sigan. Por eso, cuando Jesús dijo: síganme, no les obligó. Hay una tremenda diferencia entre la acción de Dios y la acción de Satanás. Entre muchas cosas, Satanás obliga, manipula la voluntad del ser humano. Cristo apela a la voluntad. Por eso que en Apocalipsis vemos a Jesús y dice la Biblia: he aquí, dice Jesús, estoy a la puerta y llamo. En otras palabras, apela a la voluntad. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir, voluntariamente acepta el mensaje de Cristo, dice: entraré a él. En otras palabras, si tú no me das permiso, yo no entro. Ahora, por eso que es importante entonces entender que la voluntad puede actuar ya sea en obediencia o desobediencia. Entonces, en cuanto a su carácter esencial y material del pecado, es colocarse en oposición a Dios. En el momento en que Adán entra en una desobediencia, en rebeldía, porque eso es en síntesis, entonces la parte, llamémosle así, esencial y material del pecado, lo que estaba haciendo él era colocarse en oposición, como desafiando a Dios. ¿Nos damos cuenta de eso?
porque cae en la misma tentación que en el caso, digamos, de Satanás. Quiso ser igual a Dios, en oposición a Dios. Ahora esa fue la tentación de Satanás hacia Eva. Seréis como Dios, o sea, oponerme a Dios, ponerme de tú a tú. Eso es una ignorancia, una prepotencia, una soberbia. Pero cada vez que nosotros pecamos porque es un acto de desobediencia, pero a la vez no me estoy dando cuenta que me estoy poniendo en oposición a Dios. Ahora, ¿qué pretensión más grande es la que un ser humano todos cometemos? Porque lo que estamos haciendo es desafiar a Dios. ¿Acaso somos más fuertes que Él? Entonces vemos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos rehusaron prácticamente someterse a su voluntad, a la voluntad de Dios. Su voluntad no querían que Dios tomara control. Impidió que Dios determinara el curso de su vida, pero también tomó las cosas por su cuenta y determinar el futuro por sí mismo. Entonces esa acción que vemos ahí en el jardín del Edén es la misma que se comete el día de hoy. Cuando alguien peca, lo que está haciendo es, no quiero someterme a la voluntad de Dios. Además de eso, está impidiendo que Dios determine el curso de la vida, diciéndole, no te metas en mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero, y a la vez toma las cosas por su cuenta y determina el futuro por sí mismo. ¿Se da cuenta cuán grande es el engaño? ¿Cómo es posible que yo pueda determinar mi futuro si ni siquiera conozco lo que va a pasar dentro de 3 segundos? El engaño del pecado hace eso en la mente, en el corazón del ser humano, y eso es lo que entonces hace propiamente lo que es en sí esa rebelión. Ahora, hay unos elementos en el primer pecado, estamos hablando del pecado en el jardín de Edén, que ese es, llamémosle así, es la forma en que nosotros podemos ver también nuestro propio pecado, y es que el intelecto se reveló como incredulidad y orgullo. Recuerden que la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Dice también, el alma que pecare. En el alma tenemos 3 grandes elementos. Tenemos la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, la mente se revela como incredulidad y orgullo. La voluntad, entonces, mediante el deseo, se revela como querer ser como Dios, y los afectos, es decir, los sentimientos, como una profana satisfacción en comer del fruto prohibido. Por eso la Biblia dice, el alma que pecare, porque los 3 elementos del alma se rebelaron contra Dios. Entonces, como resultado, vemos algunas cosas que debemos nosotros de analizar con mucho cuidado. Porque si la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, no podemos nosotros esperar menos que eso. Por eso que, en primer lugar, podemos hablar como el primer resultado es la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? La pérdida de comunión con Dios. Dios quiso tener siempre comunión con el ser humano. Esa comunión que vemos ahí en el jardín del Edén, antes de que Adán y Eva pecaran, ahora se pierde. Cuando una persona pierde, por eso experimenta un alejamiento de su persona hacia Dios, y hay una barrera. Por eso que las personas, aunque saben que existe Dios, porque en su espíritu humano está la conciencia de la existencia de Dios, pero no experimenta a Dios. Puede leer la Biblia, puede escuchar mensajes, pero si la persona no ha quitado el pecado de su vida, va a experimentar un alejamiento. Y aun cuando ora, la oración no pasa del techo de su casa, porque no puede experimentar la comunión porque ha establecido una barrera. Por eso dice Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Note bien, se escondieron. Eso es lo que pasa. La persona siente un alejamiento hacia la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Todos nosotros hemos sido creados para Dios. Por eso dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Usted y yo no podemos llenar lo temporal con lo eterno. Si todos nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, entonces hay algo en mi espíritu, en el espíritu, el soplo de Dios es eterno. Y esa eternidad reclama lo eterno. Y el pecado viene como una oferta supuestamente para llenar esa eternidad. Sabiendo que la eternidad es algo espiritual, ¿cómo lo voy a tratar de llenar con algo material? Es ridículo. Pero eso es lo que nos hace sentir y vivir el pecado. O sea que ese vacío, como le llamaba Pascal, que el hombre tiene un vacío en su corazón que tiene la forma de Jesús y solo Jesús lo puede llenar. Ese vacío existencial, el cual ha sido discutido por los filósofos, por los psicólogos, por los tantas disciplinas en el comportamiento humano. Pero eso sencillamente tiene una palabra y es muerte espiritual. Y solamente ese vacío podrá ser lleno volviendo a esa relación original. Pero el pecado es lo que produce pérdida de comunión con Dios, lo cual es muerte espiritual. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es todas sus características, todos sus atributos, su manifestación, el conocer la grandeza. De tal manera que David, cuando estaba en esa relación tan íntima con Dios, decía, una cosa he demandado, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Oiga, todos los días de mi vida. ¿Por qué? Para contemplar su hermosura. Estamos hablando que él era un hombre que había fracasado, porque hay personas que dicen, no, es que el evangelio es para los débiles, el evangelio es para los ignorantes. No, señores, es para todo ser humano. Conozca de letras o no conozca de letras, tenga dinero o no tenga dinero, es para todos. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado para Dios y nosotros tenemos esa inclinación espiritual hacia Dios, pero si tenemos una barrera, nunca seremos felices. Por eso dice, ha sido destituido de la gloria de Dios. El pecado hace eso. Efesios 2:10-12 dice, en aquel tiempo estabais, dice, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Note esto, alejados, ajenos y sin Dios. Esa es realmente la consecuencia del mismo pecado. Ahora bien, otro de los efectos del pecado, aparte de la muerte espiritual, esa separación con Dios, es lo que se conoce como contaminación inmediata. Es decir, es un proceso de putrefacción espiritual inmediatamente desde el momento que Adán y Eva pecaron. Dios los creó a ellos, los creó perfectos en todo. Y hay una degradación. Y eso que se conoce como la depravación total de la raza humana. Por eso que Génesis, note esto, estamos hablando muy cerca del momento cuando Adán y Eva pecaron. Vemos el progreso del pecado en el desarrollo de la humanidad. Y a la altura del capítulo 6 de Génesis, dice la Biblia en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El designio de sus pensamientos, de su corazón, era continuamente, pensaban solamente en el mal. Había una depravación. Romanos 7:18, dice el apóstol Pablo. Él mismo testifica de su experiencia. Y creo que ninguno de nosotros puede negar esta experiencia también. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Si alguno de ustedes me dice que no mora el bien, que no mora el bien, sino que el mal, y usted me lo niega, es porque ya se murió. Pero aquellos que estamos conscientes, en mi carne, ya vamos a hablar en los siguientes días, vamos a hablar acerca de lo que significa la carne,
no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Corrupción. Y la corrupción lo que lleva sencillamente es, aunque tenga ilusión, tenga un propósito de hacer lo bueno, no lo puede llevar a cabo. En el Salmo 14:3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oiga esto, todos se desviaron a una, se han corrompido. Es decir, un proceso de putrefacción mental, emocional, volutivo, en todo su ser. No hay quien dice haga lo bueno. No hay uno, dice, no hay ni siquiera uno. Si alguien dice que es bueno, es mentiroso. El único bueno se llama Dios, de ahí nadie más. Porque todos nacimos en esta condición, con esa herencia de corrupción en nuestra vieja naturaleza, lo que se conoce también como la carne. Entonces, esa contaminación inmediata comienza a ser heredada por la raza, en toda la descendencia, en toda la raza humana. Y es lo que luego trae las consecuencias personales, familiares, sociales y a nivel mundial también. Por eso Jesús dijo en cierta oportunidad, dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde viene la guerra? Del corazón. ¿De dónde vienen los homicidios? Del corazón. De la corrupción que hay adentro. Entonces luego se proyecta hacia el ambiente donde nosotros vivimos. En tercer lugar, tercera consecuencia del pecado original es la muerte física. Cuando se habla, hermanos, de muerte física, hablemos entonces de la tricotomía del hombre. Es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu y el alma es lo que se conoce como la parte inmaterial y el cuerpo la material. El espíritu y el alma son inseparables. El espíritu es lo que le da vida o existencia al alma después de la muerte. Por eso que cuando viene la muerte, lo que sucede es que se separa la parte inmaterial de la material. Y la resurrección es lo contrario, la unión de lo que se separó. Entonces, Dios creó al hombre para que viviera para siempre. Por eso el deterioro físico que todos tenemos, o me va a decir que nadie tiene deterioro físico. Desde el momento del nacimiento ahí empieza el deterioro. Pero eso viene sencillamente por causa del pecado de nuestros primeros padres, ¿no? Entonces por eso le dijo Dios, se lo dijo. El día que comas de este fruto, de cierto moriréis. Y esa consecuencia la estamos pagando usted y yo también ahora. Pero no solamente por el pecado de Adán y Eva, sino también por nuestra propia acción. Pero no se preocupe, hermanos, no se aflija, porque ahí tenemos en Cristo, tenemos redención y asegurada también un nuevo cuerpo glorificado, porque Cristo viene pronto por su pueblo. Y eso estaremos hablando en otra oportunidad. El punto es que, hermanos, entendamos esto. Que es una ley, nosotros no podemos quitar eso. La Biblia dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Entonces, el efecto del pecado original se tiene que dar en la raza humana a través de la muerte. Por eso que nosotros nos deterioramos. Y quiero decirles algo, especialmente a aquellos que han tenido un concepto equivocado, porque han llegado al extremo de decir que si una persona no tiene pecado, entonces no debe de enfermarse. El problema es que no se han dado cuenta por la palabra de Dios que dice que nosotros somos salvos en esperanza. Es decir, el espíritu y el alma es salvo, el cuerpo todavía no. El cuerpo va a ser salvo el día de la redención, que será transformado en un cuerpo glorificado. Entonces, mientras todavía el cuerpo no ha sido glorificado, el cuerpo va a sentir los efectos todavía de ese pecado original. Entonces, por eso que
la muerte es parte del patrimonio humano, pero es algo que Dios no quiso que sucediera. Pero la Biblia dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Le está hablando de la muerte. En Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, fíjense bien, por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que la muerte viene a ser un patrimonio de la raza humana. Versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Entonces aquí nos está hablando de la respuesta en Cristo que tenemos sobre la muerte y Dios nos otorga vida eterna. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que la respuesta a estos problemas de la herencia adámica las tenemos en Cristo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 1 Corintios 15:21 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, hablando de Cristo nuestro Salvador. Versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es, oiga, el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces vemos entonces que una consecuencia más del pecado es la muerte física. Y yo tengo que ver que eso se va a dar en cualquier momento, a no ser que Cristo venga por su iglesia. Yo sé que muchos están orando, sí, ven ahora, ¿no? Para no pasar por ese valle de sombra y de muerte. Bueno, gloria a Dios si así fuera, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, el cuarto, efecto o resultado del pecado es que el hombre y la creación quedaron sujetas bajo la autoridad del diablo. Y esto algunos no lo pueden percibir. Y es que Satanás nunca va a declarar que en el momento que alguien se somete a él por el pecado, le está entregando las escrituras de lo que Dios le ha entregado. Eso puede significar su profesión, eso significa sus oportunidades, eso puede significar sus negocios, puede significar muchas cosas, su deporte, todo, las artes, la ciencia, todo. Entonces cuando Adán pecó, como él no solo pecó como padre de la raza humana, sino que pecó en carácter de administrador de toda la tierra. Porque Dios se lo dijo, que él iba a enseñorear y también que iba a sojuzgar toda la tierra. Entonces Dios le entregó la administración a Adán, pero en el momento que Adán peca, le entrega la administración al diablo sin que él se diera cuenta. Pero claro, eso fue una trampa, porque en el momento que él y Eva actúan a través del pecado, le traspasó las escrituras de la propiedad de la administración o la autoridad de la administración. Entonces, por eso la Biblia dice, Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije, que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué significa la palabra maldición? Sentencia de destrucción. O sea, hay destrucción, no hay prosperidad. De tal manera que dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios cuando creó la tierra, la creó perfecta, con altos niveles de producción en todo. La ecología que había en ese entonces, el medio ambiente, todo lo que se pueda uno imaginar, es claro, no había defecto en nada, todo marchaba al 100% en bendición. Pero en el momento que peca, claro, como Satanás es el administrador y la visión de él es lo que Jesús dijo, hablando de Satanás, dijo, él ha venido para matar, hurtar y destruir. Y dentro
del proceso de destrucción está la tierra misma. Por eso vemos el deterioro ecológico desde el momento en que Adán pecó hasta el día de hoy. Los desórdenes en las leyes, los problemas aún en el mundo animal, en la flora, en la fauna, etc. Por eso Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Fíjense bien, será libertada, o sea, está hablando de en el futuro, pero hoy en día está bajo la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Está hablando de en el momento de cuando Cristo venga, Dios va a traer sanidad, liberación también a la creación misma. O sea que lo que hoy no produce va a producir. Los desórdenes en todas las, digamos, lo que vemos en la falta, digamos, de oxígeno, el problema del dióxido de carbono, todo. Bueno, Dios se va a encargar de que el agua sea completamente potable, todo. O sea, porque así Dios lo había creado, será libertada. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos y esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, el día de la redención de nuestro cuerpo, también Dios comienza un proceso también en toda lo que es la creación. Así que, por eso que no es buen negocio pecar, porque en el momento que nosotros pecamos, le estoy entregando a Dios lo que Él ya me dio. ¿Qué es lo que Dios le ha entregado en sus manos? Entonces no se lo entrega el diablo, por favor. Lucas 4, oiga las palabras de Satanás que le dijo a Jesús en el momento de la tentación. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El diablo, que es mentiroso, aquí estaba diciendo verdad, fíjense. A mí me ha sido entregada. ¿Quién se le entregó? Adán. ¿Cómo se le entregó? Se le entregó a través del pecado. Él fue engañado y no se dio cuenta que por debajo de la mesa le estaba quitando todo lo que Dios había dado a Adán. A él se lo entregó en el momento que pecó. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Ahora, si tenemos una lucha con tantos demonios, que ellos lo que están haciendo es tirar ofertas. Ellos, hermanos, son tremendos vendedores. Ellos andan vendiendo el pecado, lo presentan de un color, lo presentan de otro tamaño, lo presentan así, lo presentan tan inocente, lo presentan con un ropaje hasta religioso, lo presentan con un ropaje de moralidad, lo presentan como una compasión para aquel que sufre, lo presentan de tantas maneras, pero por eso nosotros tenemos que examinar todas las ofertas a la luz de la lupa de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, claro, cuando Satanás le dice eso al Señor Jesucristo, y él estaba, fíjense bien, la pretensión de Satanás, claro, imposible, ¿no?, que sucediera. Pero vemos el atrevimiento de tentar a Cristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Fíjense, viendo lo que acabamos de decir, si Cristo, aunque esto no iba a suceder jamás, nunca, él hubiera pecado, le somete a Satanás toda la creación, hasta el tercer cielo. Si postrado me adorares, todo lo que yo tengo te lo entrego, no hay problema. Un camino fácil. No sé cuál es toda tu intención, porque has tomado forma humana. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma humana. Él lo estaba viendo Satanás, sabía quién era, pero dice: mira, yo sé que traes una misión. No entiendo completamente cómo está todo esto, pero si tú vienes para que otra vez seas restituida todo esto en tus manos, solamente te digo una cosa: solo póstrate delante de mí, adórame y yo te lo entrego. ¿Se da cuenta? Y Jesús le dijo: escrito está,
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso que es importante entender, hermanos, cuál es la estrategia del enemigo para poder cautivar al ser humano. Y lo más tremendo, hermanos, de las consecuencias es la muerte eterna. En el momento que Adán y Eva pecaron, vemos en la palabra de Dios que fueron excluidos del jardín del Edén. Entonces la muerte eterna prácticamente viene a ser el cambio de residencia y destino por la expulsión del paraíso a la condenación eterna en el lago de fuego. El diablo jamás va a presentar este lado del pecado, sino que lo presenta como algo bonito. Pero piense, oiga hermano, lo que usted y yo vivimos en esta tierra, pongámosle 70, 80, algunos que viven 100 años. ¿Pero qué son 100 años? Es una milésima de segundo de lo que es la eternidad. ¿Por qué voy a perder toda una eternidad por una supuesta felicidad que el pecado me quiere presentar, que es totalmente vanidad? Perder lo mucho por lo poco, por lo miserable. Entonces la muerte eterna significa estar en el lago de fuego. Claro, es una descripción que hace la Biblia para que nosotros comprendamos que la muerte eterna significa sufrimiento indecible. Recuerdo años atrás que estábamos en el centro de retiros, en el lago de Coatepeque, y algunos habían quemado una maleza por ahí. Yo fui caminando y en eso se me hundió uno de los pies y mis tenis empezó a agarrar fuego. Y entonces lo que sucedió es que muy cerca de la superficie hay azufre. Y como habían quemado, el azufre estaba eso. Y eso había pasado, la quema había sido como unos 5 días atrás. Pero por debajo había fuego. Es que el azufre, cuando la Biblia habla del azufre, es porque es algo que mantiene el fuego continuo. Cuando habla del lago de fuego con azufre, significa que el sufrimiento jamás va a desaparecer por los siglos de los siglos. Entonces la naturaleza de la pena por el pecado, entonces prácticamente, hermano, es algo que nosotros deberíamos de ponerle mucha atención, porque usted y yo, como seres humanos, en el momento que nosotros muramos, el alma sigue existiendo. No le va a pasar lo que pasa con el animal. El animal no tiene espíritu. Por eso el alma del animal es instintiva. Y en el momento que el animal muere, el alma deja de existir. Pero no en el ser humano, porque el ser humano tiene el soplo de Dios, que es el espíritu. Y eso le da entonces vida eterna, o le da vida es decir, permanente al alma. Entonces el alma, en el momento que se separa del cuerpo, sigue existiendo. ¿Y qué significa eso? Su mente, su lógica, sus recuerdos, sus emociones, su voluntad, sí, o sea, su persona, su parte psicológica, aún la mantiene después de la muerte. Por eso vemos aquel caso cuando Jesús habla de el rico y Lázaro, cuando van al seno de Abraham y el otro va al Seol, a lo que es el lado del sufrimiento. Piense bien. El rico reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro. O sea, cuando una persona muere, reconoce a las personas, se comunica con las personas, recuerda su familia, en fin. Entonces no pierde toda su esencia de lo que es en sí una persona. Entonces la pena incluye las consecuencias de todos los males implicados en el pecado. Toda forma de pecado tiene su propia pena. Hermanos, hay pecados, por ejemplo, de ignorancia y hay pecados de presunción. Algunos piensan que porque pecaron por ignorancia no es pecado. Es pecado, ¿por qué? Porque tengo la responsabilidad de conocer. Si yo no conozco la Biblia y tengo la Biblia en mi casa,
yo soy culpable porque no he tomado la Biblia y no la he leído. Si yo asumo ignorancia, es que no lo sabía, pero el manual ahí estaba. ¿Por qué siempre agarraste el periódico? ¿Por qué siempre leíste otras cosas y nunca leíste la Biblia? O sea que es pecado de negligencia. Si usted comete un delito de tránsito porque desconoce las leyes, pregunto, ¿le van a quitar la multa? No se la quitan. No se la quitan. ¿Por qué? Pero es que, y no leyó usted el manual, o sea que usted compró la licencia. ¿Ah? No estudió el manual de las leyes de tránsito. O sea, y hay muchos delitos que tienen que ver con la parte, digamos, de la negligencia. Entonces, hay pecados de ignorancia, pero pecados también de presunción. O sea que la persona, digamos, actuó con algo que parecía bueno, pero no estaba seguro. Y si actúa de esa manera, dice, sí, esto me parece bueno, pero no estoy 100% seguro, entonces no lo haga, porque entonces usted va a cometer un pecado de presunción. Entonces, vemos lo que dice el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 15, analizando estos pecados. Dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué razón? Porque así que, hermanos, como se actúa pecaminosamente con conocimiento de causa, como también ya sea por presunción o por ignorancia, ahí vemos en la Biblia grados de juicio. En este caso de Mateo 10:15 dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea que el castigo para aquellos que oyeron el evangelio y lo rechazaron, a eso se está refiriendo, de esa ciudad de Corazín y Betsaida, ellos tendrían peor condenación que los de Sodoma y Gomorra. Sí, ¿sabe por qué? Porque los que cometieron pecado en Sodoma y Gomorra no tenían la revelación de la palabra de Dios. O sea que pecar con conocimiento de causa es peor que pecar sin conocimiento de la palabra de Dios. Por eso que en el barco que usted y yo no hemos subido, no tiene, hermano, el vehículo, mejor dicho, no tiene retroceso, por favor. Si usted asume ignorancia, Dios va a decir, no te me pases escapar. No, ¿por qué? Porque entre más conoce la persona, más responsable es por cuanto lo conoce. Por eso que en Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia. ¿Qué es el pecado de la blasfemia? En este caso, contra el Espíritu Santo, es un pecado con conocimiento de causa. El Espíritu Santo dando evidencias acerca de Cristo Jesús y la persona, en este caso los fariseos, reaccionaron en contra de las evidencias que eran muy claras y contundentes, y ese es el pecado de la blasfemia. Dice, y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Por qué no le será perdonada? Porque llega al último nivel, digamos, de convicción que solo Dios lo puede hacer. Y alguien que arremete con conocimiento de causa en contra de la revelación completa, exacta de Dios, que es la obra del Espíritu Santo, y arremete contra ella con conocimiento de causa, en este caso no hay perdón. Por eso que Marcos 3:29 dice, pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué cosa? Muchos azotes. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, o sea, previo conocimiento, pero a pesar de eso, actúa en contra de ese conocimiento, dice, recibirá muchos azotes. Yo no sé cuánto le gustan los azotes. Juan 19:11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El pecado de Judas. Judas era un teólogo.
era un ministro de Cristo. El Espíritu Santo lo llenó para poder predicar. Judas fue un evangelista. Judas oró por los enfermos. Judas echó fuera demonios. Judas conocía exactamente quién era Jesús. Por eso cuando Jesús le pregunta a Judas en el jardín, en el Monte de los Olivos, le dice, con un beso entregas. Y Jesús ocupa un título que se encuentra en el Antiguo Testamento que habla de la divinidad de Cristo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Se da cuenta que el pecado de Judas era que él sabía que Jesús es Dios hecho carne, pero para mí son mejores las 30 piezas de plata que tu persona. Por eso Jesús dijo, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. En otras palabras, el pecado de Poncio Pilato, el pecado de la multitud que decía, crucifíquenle, no se compara al pecado de Judas. Y por lo tanto, las consecuencias o los grados, llamémosle así, de juicio, en estos casos es diferenciado. Por eso que la pena es el castigo que sigue al pecado, ya que por medio de la operación de las leyes, ya sea por medio de las operaciones de las leyes naturales, morales o espirituales, por decreto directo por parte de Dios. Entonces vemos que cuando hay una condenación, Dios puede usar cualquier cosa. Puede ser en un momento dado, puede ser por las leyes naturales, por las leyes espirituales, por las consecuencias de la vida, pero también por un trato directo, exactamente por parte de Dios. Por eso que Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y los otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, aquí vemos una acción directa de juicio por parte de Dios. Entonces Dios puede utilizar como una disciplina, como un juicio, puede ocupar cualquier situación con el propósito de que una persona pueda en un momento dado recapacitar, pero si no recapacita, las consecuencias pueden ser fatales. Pero también otra de las cosas, y con esto voy a terminar la primera parte de este estudio, es la culpa. Y lo he dejado al final, porque eso es de las cosas que está afectando gravemente hoy en día a muchas personas. La culpa como consecuencia del pecado. Es prácticamente el sentimiento de culpabilidad, es un castigo inmediato al pecar. La persona lo vive inmediatamente. La culpa es el sentimiento personal de haber transgredido una ley y que sigue al acto de pecado. O sea, es un sentimiento personal. Inmediatamente sus emociones se turban. En lugar de encontrar lo que esperaba, encuentra sufrimiento emocional. Además de eso, en este castigo de la culpa, incluye la idea dual de responsabilidad por el acto, así como la posibilidad de castigo. Entonces, el hecho de que hay una responsabilidad por lo malo que ha hecho y sabe que esto tiene que pagar, tiene un efecto de poder hacer una medida de pago por lo que ha hecho, pero a la vez existe la posibilidad de un castigo. Entonces la persona inmediatamente percibe que sobre sus hombros, sin que nadie se lo haya dicho, percibe una espada de Damocles sobre su cabeza, una sentencia. Nadie se lo dijo, pero la paga del pecado trae eso. Por eso alguien dijo que la culpa es la hermana del pecado, porque cada vez que se peca, la culpa llega inmediatamente. Ahora, este castigo puede venir como resultado de las consecuencias naturales o puede ser resultado directo de la acción de Dios. Todo castigo puede venir de diferentes maneras. Ahora, la naturaleza de la culpa es un estado o condición del que ha transgredido la ley
y toma la forma de condenación. La persona se siente no solo culpable, pero se siente sentenciada, basada en la desaprobación de Dios, sentenciado. Alguien que vive sentenciado, vive intranquilo, vive con persecución, vive con una tristeza, sabe que hay algo que va a venir. No solo eso, sino que la culpa como sentimiento personal debe distinguirse de la conciencia de esa culpa. El hecho de que una persona haya cometido pecado implica un sentido de culpa. Hay personas, por ejemplo, que tienen conciencia de la culpa, pero no se sienten culpables. Entonces, pero el sentimiento de culpa ahí está. Lo ha reprimido, que es otra cosa. Las circunstancias variadas pueden aumentar o disminuir la consecuencia de esa culpa. Es decir, según como haya manipulado su propia conciencia, la culpa la puede reprimir o la puede aumentar. Entonces, generalmente un hombre tiene menos conciencia de pecado mientras más comete el pecado. Oiga esto. Una persona que se dedica a practicar el pecado, lo que está haciendo es dañar su conciencia, de tal manera que se puede endurecer como Faraón, que luego no va a responder. Y esa culpa, llamémosle así, quiera sí o no, véalo como algo bueno, porque el sentirse culpable significa que debo de reaccionar a buscar a Dios. Pero ¿qué de aquella persona que peca y cuando peca es como tomarse un vaso de agua y se siente tranquilo? Cuidado. La persona que peca y se siente tranquilo es una persona que está en ese momento a ser quebrantado completamente, o puede ser sometido a un nivel de juicio para llevarlo a una reacción. Es como aquellas personas que han entrado, por ejemplo, en un paro cardíaco, y se necesita entonces traer unos electroshocks. No sé cuántos quieren esto. Sí. O, en el peor de los casos, otras situaciones muy críticas. Entonces, cuando una persona continúa en el pecado, está adormeciendo su culpabilidad. Entonces, el adormecerla es casi llegar a una amputación de su propia vida. Porque entonces, si ya no le duele al pecar, preocúpese, porque eso significa próximo a la muerte. Y la culpa permanece, no obstante, aunque cuando el hombre no se dé cuenta de ello. Si alguien no se da cuenta que cometió pecado, oiga la conciencia, se siente culpable. Dice, pero yo no he hecho nada. Pero si hay culpa, claro, hay culpa falsa. Y Satanás es el acusador de los hermanos, dice la Biblia. Pero debemos de hacernos esta pregunta. ¿No será que existe un adormecimiento de mi conciencia? Y a la vez que si yo tengo culpa, ¿no será que habrá algo que yo desconozco? Tengo que venir delante de Dios y decirle, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad. Pero quiero decirles esto, hermanos, que tenemos la solución para el pecado y sus consecuencias. Gracias damos a Cristo nuestro Señor, porque las consecuencias del pecado, que son enormes, entonces, pero también mucho más grande es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Jesús hay esperanza, por medio de su muerte y su resurrección, porque Cristo Jesús tomó su pecado y mi pecado. Fíjense bien esto, cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, lleva el pecado de todos nosotros. Quiero que piense en todos los pecados que usted tiene en memoria y aún los que no tiene memoria. Todos esos, Jesús los cargó en su cuerpo, en la cruz del Calvario, para poder, por medio de su muerte, pagar lo que usted y yo no puedo pagar por causa que no tengo fondos morales ni espirituales para poder merecer el perdón de Dios. Entonces Cristo Jesús, al tomar el lugar suyo y mío, lo que se conoce como la sustitución, Cristo fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario.
Por eso dijo Jesús en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La mayoría hemos pecado por ignorancia, porque fui engañado por mi vieja naturaleza, por Satanás, por el ambiente, por las personas que nos indujeron o lo que sea, y otras veces con conocimiento de causa. Pero cualquiera que sea el pecado, quiero decirle que el Señor nos ama y Él está dispuesto a perdonarnos. Si yo creo, ¿qué cosa? Que Jesús llevó todos mis pecados en su cuerpo. Y como Él los pagó, yo ya no tengo que pagar, solo tengo que recibir por la fe la absolución de ese pecado. Y al recibirlo, recibo liberación, no solo del pecado, sino de las consecuencias del pecado. En otras palabras, para una persona que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador y se ha arrepentido, la muerte espiritual ya desaparece porque ya tiene comunión con Dios. La contaminación inmediata se neutraliza porque empieza entonces el proceso de regeneración y usted comienza a caminar en novedad de vida. Y aquella corrupción en la cual caminaba, usted ya no camina. Entonces ahora Dios lo ha transformado. La muerte física, no se preocupe por ella. ¿Por qué? Porque Cristo ya le dio solución. Ya nos tiene preparado un cuerpo glorificado para cada uno de nosotros. Además de eso, hermano, la creación ha sido sometida y también las cosas que Dios nos ha concedido, las sometimos cuando pecamos, pero ¿sabe qué? El Señor nos devuelve lo que el enemigo nos quitó por engaño y entonces Dios nos restituye. Y también la muerte eterna, ya no hay muerte eterna para el que está en Cristo Jesús. Ahora tenemos vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Así que no tenemos por qué tener sentimiento de temor, porque no sé si el día que muera iré al cielo. Si usted tiene a Cristo, va a la presencia de Dios. Si usted ha recibido el perdón, la absolución, si usted ha recibido la amnistía de Dios en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Y la culpa, que es lo que no lo deja tranquilo, la sombra que lo sigue mañana, tarde y noche, pues igualmente cuando Cristo perdona el pecado, se va la culpa, se va la hermana del pecado también. Por eso, hermanos, vale la pena permanecer en Cristo Jesús. Yo les voy a invitar, vamos a tomar unos pocos minutos. Ahí donde usted se encuentra, tome una decisión. Luego comenzaremos la segunda clase. Dígale al Señor ahí en su corazón: Señor, perdóname. Mire, todo aquello que viene a su memoria. Recuerde que el pecado es una rebelión contra Dios. Y usted se ha colocado en oposición a Dios. Y eso es lo que más nos debe de doler. Que he retado a Dios, en otras palabras. Lo he retado. Gracias a Dios que no me ha fulminado, ¿no? Gracias a Dios que Él no nos ha consumido. Pero ese desafío es un acto de soberbia. Ahí donde está, comience a decirle: Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre por este pecado, por el otro pecado. Ya sea de omisión o de comisión. Deje que el Espíritu Santo le traiga memoria en este momento. Todo eso. Y luego se lo confiesa suavemente, suavemente. Dígale: Señor, perdóname por esto. Perdóname por lo otro. Perdóname por esto, Señor. Señor Jesús, te pido para tu gloria que tú puedas redarguir el corazón de tu iglesia. Hay necesidad que el pecado salga, Señor. Para esto tú apareciste, para deshacer las obras del diablo, y entre ellas el pecado, sus consecuencias. Señor, tú eres maravilloso. Gracias por lo que has hecho, Señor, y lo que vas a seguir haciendo. Te pido, mi buen pastor, que tú puedas, Señor, traer liberación al alma. Gracias. Gracias, Señor, por tanta bondad. Oh, buen pastor, en este momento, Señor, toda desobediencia, que no es otra cosa que una rebelión,
y a la vez es una oposición a ti. En esencia, eso es el pecado. Ayúdanos a verlo así, Señor. Ayúdanos a verlo así. Padre mío, te pido que tú, Señor, des conciencia de esto, para que exista el conocimiento y el sentimiento correcto para arrepentirnos, Señor. Te pido, Señor, que en este instante tú traigas, Señor, sanidad a tu pueblo. Gracias, Señor Jesús. Ahora diga, Señor, por la fe en tu sangre recibo el perdón de todos mis pecados. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Por la fe en tu sangre recibo esa amnistía divina. Yo merezco ser condenado, pero tú preferiste morir para que yo no muera, para que tenga vida eterna. Te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor de mi vida. Perdóname por haber pecado contra ti. Quiero que tú gobiernes de ahora en adelante mi corazón. En el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.